pues normal, ¿no? Con eso ustedes acabaron el primer paso y ya dieron el primer paso para poder interpretar algo, ¿de acuerdo? Si tienen preguntas todavía así un poco finas, pónganlas en el chat, así al final vamos a ir respondiendo si hay dudas todavía, ¿de acuerdo? Bien, el segundo paso. El segundo paso es el más importante, o probablemente uno de los más importantes, que es ver o identificar el trastorno primario. Y aquí ya empezamos a hacer diagnósticos, ¿no? Aquí sí ya podemos empezar a hablar si el paciente tiene un trastorno ácido-base. Aquí ya empezamos a hacer el diagnóstico. Entonces, es lo que tenemos que ver. ¿Y cómo vamos a identificar el trastorno primario? Ustedes recordarán que solamente existen 4 trastornos primarios, no existen más. 4 trastornos ácido-base primarios, que es una acidosis metabólica, en cual el componente principal, cuando hablamos de metabólico, es el bicarbonato, ¿no? ¿Y cómo va a estar el bicarbonato en una acidosis metabólica? Bajo, más bajo de lo normal. Esa es la característica. El trastorno de acidosis no la hace el pH, lo hace el bicarbonato, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes identifican un paciente que tenga un bicarbonato bajo, el trastorno es acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Ese es el primer trastorno primario. El segundo trastorno primario del que vamos a hacer referencia es la alcalosis metabólica. Acuérdense otra vez, cuando hablamos de metabólico, hablamos del bicarbonato. ¿Y cómo va a estar el bicarbonato en una alcalosis metabólica? Elevada. ¿De acuerdo? Es casi todo lo contrario, nada más. El tercer trastorno es una acidosis respiratoria. Y cuando hablamos de respiratorio nos hacemos referencia a otro elemento de la gasometría, que es la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Y cómo tiene que estar una presión parcial de dióxido de carbono en una acidosis respiratoria? Elevada. Luego tenemos la alcalosis respiratoria, que también está relacionada con la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Y cómo tiene que estar el dióxido de carbono? Bajo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los trastornos primarios. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un trastorno primario? Viendo el bicarbonato por un lado o el dióxido de carbono por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya sí podemos hablar con propiedad de un trastorno ácido-base, dependiendo cómo se encuentra el bicarbonato o el dióxido de carbono. Es en ese sentido que vamos a tener 2 elementos o 2 grupos de trastornos. Los trastornos metabólicos relacionados con el bicarbonato y los trastornos respiratorios relacionados con el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, viendo solamente estos elementos, nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico del trastorno primario. Si el trastorno primario será una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Antes de entrar un poquito más en detalle, es importante que recordemos un poquito de fisiología aquí. Y recordemos que hay 2 elementos que se pueden desequilibrar, ¿no? Algo metabólico o algo respiratorio. Lo metabólico está relacionado con el bicarbonato y lo respiratorio está relacionado con la presión parcial de dióxido de carbono. Cuando hay un trastorno primario, puede ser respiratorio o metabólico, lo que va a ocurrir normalmente es que el organismo va a tratar de compensar este trastorno. Y modificando el otro elemento. Ejemplo, si tenemos un trastorno metabólico, por ejemplo el bicarbonato, ¿quién va a tratar de compensar? Lo respiratorio.
el dióxido de carbono va a tratar de compensar este trastorno. Y al revés, si tenemos un trastorno respiratorio, ¿quién va a tratar de compensar? Lo metabólico. Entonces, ambos son como elementos que se protegen hasta cierto punto y van a tratar de compensarse. Esto es importante que recuerden porque el siguiente paso tiene mucho que ver con la compensación. Y si ustedes no recuerdan este elemento muy importante que es ver quién está compensando, pues es más difícil. ¿De acuerdo? Entonces, haremos con ejemplos el paso. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí una gasometría que probablemente no se vea bien clarita. Los números. Entonces, pues iremos por el primer paso. Tiene un pH de 7.16. Entonces, el primer paso habíamos dicho que es, ¿qué sería? Sería una acidemia, ¿no? El primer paso. El segundo paso es ver el trastorno primario. ¿Y cómo vemos el trastorno primario? Viendo el dióxido de carbono y viendo el bicarbonato. Nos olvidamos de los demás elementos, solamente viendo eso. Ahora, por eso les había dicho que los valores normales los tenemos que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque los valores normales tenemos que saber cuánto es lo normal, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué opinan del dióxido de carbono? ¿Está alto o está bajo? ¿Y qué opinan del bicarbonato? ¿Está alto o está bajo? A ver, veamos alguna respuesta. Están bajos, dicen los dos. Bajos, ambos están bajos. Ambos bajos. Exacto. Exactamente, exactamente. Tenemos un dióxido de carbono bajo y tenemos un bicarbonato bajo. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cuál es el trastorno primario? Si nosotros analizamos solamente el dióxido de carbono, que habíamos dicho que si el dióxido de carbono está bajo, el trastorno primario, ¿cuál es? Es una alcalosis respiratoria, ¿no? Y si tenemos un bicarbonato bajo, ¿cuál era el trastorno? Era una acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario en este paciente? Si tiene las dos cosas bajas. Ahí les puede llegar a tener un poquito de confusión. Entonces, lo que tienen que fijarse aquí, o el tip que les doy, es, a ver, algunas respuestas aquí. El CO2 está bajo para tratar de compensar, ambos están bajos, muy bien. Pero hay alguien que está más bajo de lo normal, ¿de acuerdo? Si bien el dióxido de carbono ha bajado, pero de 35 a 22 no es mucho lo que ha bajado. Sin embargo, de 24 o de 26 a 7 es mucho lo que ha bajado. Entonces, lo que se mueve más o lo que está más bajo o lo que más se ha descompensado, ese es el trastorno primario. En este caso, ¿cuál será el trastorno primario? El bicarbonato bajo. ¿Y qué era el bicarbonato bajo? Habíamos dicho que era una acidosis metabólica. Entonces, en esta gasometría específicamente, ¿cuál es el trastorno primario? Acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Esa es la forma en cómo tienen que identificar el trastorno primario. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el otro ejemplo. Este es otro ejemplo, que igual no se ve. Tiene un pH de 7.14. Sí, 7.14. Entonces es una acidemia también, ¿no? Pero lo que nos interesa en el paso 2 es ver el trastorno primario. ¿Y cómo ves el trastorno primario? Solamente viendo dos cosas. El dióxido de carbono y el bicarbonato. En este caso, el dióxido de carbono está en 17.2 y el bicarbonato 5.4. Es muy similar al otro ejemplo. Los dos están bajos. Este está bajo, pero este está súper bajo, ¿no? Este está súper bajo, 5.4. Entonces, ¿cuál va a ser el trastorno? Si el bicarbonato está bajo, el trastorno es una acidosis metabólica. Es una acidosis metabólica, ¿no? Exactamente como muchos de ustedes han puesto. Aquí alguien ha puesto el bicarbonato bajo, ¿no? El bicarbonato alto, pero no, el bicarbonato no está alto, está bajo.
Bien, otro ejemplo. Sigamos viendo los ejemplos. Este es un pH de 7.48. Entonces, ¿cómo lo catalogarían? Como alcalemia, ¿no? Más de 7.45 es alcalemia, es el primer paso. Pero pues ahorita estamos viendo el trastorno primario, solamente el trastorno primario. Entonces, tenemos el dióxido de carbono bajo y tenemos el bicarbonato que también está bajo. Pero aquí ahí está la regla que les había comentado. El dióxido de carbono sí bajó de 35, que es un valor, ha bajado a 30, y el bicarbonato ha bajado de 24 a 23. Casi nada, ¿no? Casi nada no ha bajado el bicarbonato en realidad. Si bien ha bajado, pero pues el valor es casi nada. El que sí ha bajado un poquito más es el dióxido de carbono. Entonces, en este caso, por ejemplo, no podemos catalogar como una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque casi ha bajado el bicarbonato, pero sí ha bajado más el dióxido de carbono. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuál va a ser el trastorno primario? Es un dióxido de carbono bajo. ¿Y qué era el diagnóstico de una dióxido de carbono bajo? El trastorno es alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, ese es el exacto, la alcalosis respiratoria, como están respondiendo, ese es el diagnóstico en el segundo paso, que es el trastorno primario. El trastorno primario. Otro ejemplo, ahí lo tienen, 7.32, el pH, una alcalemia, es una acidemia, perdón, es una acidemia menos de 7.35, pero lo que nos interesa en este caso es ver cómo está el CO2 y el bicarbonato. En este caso, por ejemplo, ambos están hacia arriba. Y la misma regla que utilizamos, o el mismo tip que les había dicho, es ver cuál es el que más se modifica, o cuál es el que más se ha alterado. Entonces, ese es el que nos importa. ¿Por qué? Porque, digamos, acá el bicarbonato de 28 ha subido a 29, pues casi poquito, casi nada, y el dióxido de carbono ha subido hasta 74, desde 45, que era su valor normal, ha subido a 74. Entonces, ¿cuál va a ser el trastorno? No podríamos decir que el trastorno primario es una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque se ha subido apenas. Pero sí, el dióxido no ha subido mucho. Entonces, ¿cuál va a ser el trastorno primario? A ver, veamos. Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Exactamente, el trastorno primario, en este caso, es una acidosis respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hemos visto cuál se modifica más y cuál es el que se ha alterado más. En el caso, el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Creo que hay un ejemplo más. Sí, este. Por ejemplo, tenemos un pH de 7.43. Ese es un pH normal, pero el paciente no quiere decir que esté normal, ¿no? Puede tener un trastorno primario. Veamos el CO2 y veamos el bicarbonato. Ambos se han elevado. El CO2 se ha elevado a 46 y el bicarbonato a 30. ¿Cuál es el que más se ha modificado en este caso? Pues casi los dos se han modificado muy poco. Este se ha modificado probablemente un poquito más, ¿no? De 28, que es el valor tope del bicarbonato, ha subido a 30. Y el CO2 de 45 a 46. Entonces, ¿a cuál le damos el crédito? Pues al que ha subido un poco más, al bicarbonato en este caso. Y si tenemos un bicarbonato alto, ¿cuál es el trastorno primario? Alcalosis metabólica, no acidosis metabólica. Alcalosis. Acidosis metabólica es cuando el bicarbonato está bajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Alcalosis metabólica. ¿Ves? Entonces, como se dan cuenta, estos dos primeros pasos probablemente no son complejos, son fáciles, ya se lo sabían probablemente, solamente están recordando cómo se hace esta interpretación, y pues es los dos primeros pasos fundamentales para poder llegar al trastorno primario, al trastorno primario. ¿De acuerdo?
un preámbulo antes de pasar al tercer paso, es saber que el paciente puede tener dos trastornos, puede tener a la vez, el mismo paciente puede tener un trastorno primario, o sea, un trastorno ácido-base, pero puede tener otro trastorno primario más, puede tener dos trastornos primarios. Y se los hago más difícil todavía. El paciente puede tener tres trastornos en el mismo caso, en la misma patología. Puede tener tres trastornos el paciente. ¿Cómo así? Puede tener una acidosis metabólica, puede tener una alcalosis respiratoria y puede tener una alcalosis metabólica. Fíjense que tan complejo se va a volver un poquito más adelante, pero es importante que ya desde aquí sepan que el paciente no solo tiene un trastorno primario, puede tener un trastorno primario, ¿no? Sería el más leve, pero puede tener dos trastornos, pero también puede tener hasta tres trastornos. Eso ya, si llegan a ese diagnóstico, pues ya son bien finos y son, pues habremos completado el objetivo del curso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál era el tercer, elemento o el tercer paso para poder continuar con esta interpretación gasométrica? Es el de perdón, esto se me ha modificado, bueno, es el evaluar la compensación, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un trastorno primario, independientemente cualquiera que sea, habíamos dicho que el otro elemento va a tratar de compensar. Si tenemos un trastorno metabólico, el que va a tratar de compensar es el respiratorio. Y al revés, si tenemos un trastorno respiratorio, el que va a tratar de compensar es el metabólico, ¿no? Entonces, lo que hacemos con este tercer paso es evaluar esa compensación y ver si el mecanismo normal del cuerpo está funcionando o no está funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los cuatro trastornos. Tenemos la acidosis metabólica, que ya saben cómo se hace el diagnóstico, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Tenemos los cuatro trastornos primarios. Entonces, cada uno de estos trastornos podemos evaluar la compensación. En este primer caso, por ejemplo, que es una acidosis metabólica, ¿cuál es el elemento químico que va a estar alterado? El bicarbonato. Entonces, ¿quién va a tratar de compensar? El dióxido de carbono. Y para eso hay una regla. Esto sí ya es una regla que se ha estandarizado, que ustedes recordarán probablemente. ¿En qué consiste esta regla? Si tenemos un trastorno del bicarbonato que está bajito y tiene una acidosis metabólica, tenemos que ver cómo se va a comportar el dióxido de carbono. Y para ver cómo se comporta el dióxido de carbono, tenemos que utilizar esta fórmula para ver si este dióxido de carbono está compensando o no está compensando este trastorno. ¿Cómo es la fórmula? Es 1.5 por bicarbonato más 8. Y ese valor más menos 2. Esta es la fórmula, 1.5 por bicarbonato más 8. Es un poquito compleja, tal vez, probablemente para alguien, ¿no? Tendrías que saber cuánto tiene el bicarbonato del paciente, digamos 5. 5 por 1.5 más 8 tendrías que hacer, ¿no? 5 por 1.5, 7.5 más 8, casi 15, ¿no? Entonces, ese es el valor. O utilizar otra fórmula que es mucho más simple, que es el bicarbonato más 15. Y listo, ¿no? Entonces, ¿con cuál de las fórmulas ustedes se quedarían? Con esta que dice 1.5 por bicarbonato más 8 o bicarbonato más 5. Más 15, perdón. Pues obviamente la desechamos esa fórmula que es un poco larga y nos quedamos con la más fácil. ¿Qué vamos a hacer? Que es esta, que es utilizar el bicarbonato de la gasometría y sumarle 15 puntos, nada más. Ahorita vamos a hacer ejemplos, ¿de acuerdo? Pero esta fórmula permite ver cómo va a estar el dióxido de carbono. Y si este dióxido de carbono es el valor que nos dice la fórmula, está logrando compensar el trastorno, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula de compensación
para la acidosis metabólica. Bicarbonato más 15. Olvídense de la otra fórmula. Si quieren, utilícenla, anótenla o tenganla en mente, pero esta es práctica. ¿De acuerdo? ¿Qué hay con la alcalosis metabólica? Se utiliza más o menos una regla muy similar. Hay que utilizar una fórmula también, que es calcular el dióxido de carbono. ¿Cómo se utiliza esta fórmula? Es más compleja. 0.7 por bicarbonato menos 24 más 40. Esa es la fórmula. O 0.7 por bicarbonato más 20. Les va a confundir. No van a tener a la mano, etcétera, etcétera. Entonces, pueden utilizar la fórmula simplificada, que es la misma. Bicarbonato más 15. Entonces, nos deshacemos de estas fórmulas y utilizamos la más práctica. Y fíjense, para la compensación, en estos dos trastornos primarios metabólicos, la fórmula es la misma, bicarbonato más 15, bicarbonato más 15. Y con eso vamos a ver si está compensando el paciente o no está compensando. ¿Ve? Entonces, estas sí se me han hecho prácticas útiles, simples de recordar, y pues la pueden utilizar a la cabecera del paciente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se evalúa la compensación en los trastornos respiratorios? Ahí es un poquito más complejo, ya empezamos ya con la dificultad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que utilizar igual unas reglas que se han utilizado, que son un poco más matemáticas. Por ejemplo, cuando tenemos una acidosis respiratoria, ¿qué tenemos que utilizar? ¿Cuál regla? Esta regla. Por 10 milímetros de mercurio que se eleva el bicarbonato, el dióxido de carbono, el bicarbonato tiene que elevarse en 1, en un trastorno que sea agudo. Y por cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono que se eleva, el bicarbonato tiene que elevarse entre 4 a 5 en un trastorno crónico. Aquí ya empieza lo difícil, probablemente aquí empieza la confusión. Aquí, y la verdad, pues sí, muchas veces ha sido un poquito difícil para nosotros mismos entender muy bien cómo es esto. Ahorita con ejemplos vamos a tratar de entenderlo un poquito. ¿Cómo es la compensación para la alcalosis respiratoria? Igual, lamentablemente, con reglas o con fórmulas que nos dice que por cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono que baja, el bicarbonato tiene que bajar 2 puntos en procesos agudos. Y por cada 10 milímetros de mercurio del dióxido de carbono que baja, el bicarbonato tiene que bajar 4 a 5 puntos en los procesos crónicos. Entonces, aquí ya empezamos un poquito con la complicación o con algo, con lo árido. Entonces, vamos a tratar de hacerles entender cómo se utilizan estas fórmulas de compensación. Sin embargo, la idea que me interesa que se les quede es que en este tercer paso es tratar de evaluar si el mismo organismo está logrando compensar el primario o no lo está logrando. Eso es lo que tenemos que evaluar. Si lo está logrando compensar, el trastorno es purito, el trastorno es primario puro. Pero si no logra compensar, ya estamos hablando de otro trastorno más, o sea, de 2 trastornos, como habíamos dicho anteriormente. ¿De acuerdo? Yo sé que probablemente haya dudas, sé que ya están empezando probablemente las dudas, pero vamos a tratar de desglosar siempre con ejemplo. ¿De acuerdo? Utilizaremos los ejemplos que hemos utilizado en el trastorno primario. Esta era la primera gasometría, habíamos visto que los dos estaban abajo, pero el bicarbonato estaba más bajo todavía que el dióxido de carbono. Habíamos hecho el diagnóstico de una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces aquí el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Es ver si hay compensación, si se está compensando esto o no. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Con la fórmula, ¿no? Pueden utilizar la otra fórmula si quieren, pueden utilizar, pero no quiero complicarles, quiero facilitarles las cosas. Entonces habíamos dicho que la fórmula simple es esta, para la acidosis metabólica. Es ver cómo se está comportando el dióxido. Entonces utilizamos esta fórmula. ¿Y cómo vamos a utilizar? Pues de la misma gasometría. Entonces lo que nos pide la fórmula es saber cuánto hay
¿Cuánto tiene bicarbonato el paciente? En este caso, ¿cuánto tiene? 7.7. Y lo que hacemos es sumarle solamente 15 puntos, nada más. ¿Y cuál va a ser el valor de esta operación? 22.7 milímetros de mercurio. Entonces, este valor tenemos que fijarnos en la misma gasometría. Fíjense acá, CO2, ¿cuánto es el valor? 22.5. Es muy similar a esto. ¿Cuánto teníamos de error? Hasta 2 milímetros de mercurio. O sea, puede variar esto hasta 20 y hasta 24 y hasta 18. De 18 a 24 puede variar, ¿no? Entonces, ¿qué concluiríamos con este análisis de este dióxido de carbono? Que en este caso, en esta acidosis metabólica, el dióxido de carbono sí está logrando compensar al trastorno. Entonces, el paciente, ¿cuál es el diagnóstico o el apellido que se le podemos dar a este trastorno? Es una acidosis metabólica, pero ya le damos el apellido más, compensada, ¿no? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono está logrando su cometido. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de utilizar, las reglas de compensación. Bien, vamos al otro ejemplo. En este otro ejemplo de la gasometría, que también hemos visto en la primera parte, habíamos hecho un diagnóstico primario de una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el bicarbonato estaba mucho más bajo de lo normal, ¿no? A diferencia del dióxido de carbono. Entonces, utilizando la misma regla que habíamos de la compensación, pues lo que vemos es utilizar la fórmula. Entonces, en este caso de una acidosis metabólica, reemplazamos valores 5.4 más 15. ¿Cuánto va a ser el valor? 20.4. ¿De acuerdo? Entonces, el valor que debería tener en este trastorno primario, que es una acidosis metabólica, este dióxido de carbono tendría que ser 20.4. Ese tendría que ser el valor para hablar de una compensación. Pero si se fijan, este CO2 se ha ido más abajo de lo que se esperaba. Entonces, ya estamos ante otro trastorno más. Aquí ya se aplica dos trastornos. Entonces, el nombre y el apellido para este paciente va a ser una acidosis metabólica descompensada más alcalosis respiratoria. Entonces, qué importante había sido la forma de utilizar las reglas de compensación. ¿Por qué? Porque si se fijan, pues utilizando ya esta fórmula de compensación, hemos podido llegar al diagnóstico de este segundo trastorno en esta interpretación gasométrica. Bien, seguiremos adelante. El tercer ejemplo era este, donde habíamos hecho el diagnóstico de una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono está mucho más bajo que el bicarbonato. Habíamos llegado al diagnóstico de una alcalosis respiratoria. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo está la compensación en este trastorno. Habíamos dicho que se utiliza esta otra regla que es un poquito más difícil, más compleja, pero vamos a tratar de desglosarla. Esta es la fórmula en que nos tenemos que basar para ver si este trastorno está siendo compensado o no está siendo compensado. Veamos. El dióxido de carbono, ¿cuánto ha bajado? Ha bajado de 35, que era su valor mínimo, a 30. Ha bajado 5 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo?
Entonces, por 10 milímetros de mercurio que baja, tiene que bajar el bicarbonato 2 en un proceso agudo, y en un proceso crónico hasta 4 o 5, ¿no? Entonces, veremos este ejemplo. Ha bajado apenas 5, o sea, la mitad. Entonces, este debería bajar 1, o este debería bajar de 2 a 2.5. ¿Cuánto ha bajado el bicarbonato? De 24, que era el valor inferior, ha bajado 1. Entonces, está cumpliendo esta primera regla. Por 10 milímetros de mercurio está bajando 1 apenas. Entonces, está cumpliendo esta regla. Entonces, si está cumpliendo la regla de compensación, este trastorno, el diagnóstico que tenemos que hacer es, o el apellido que le vamos a dar a este trastorno primario, es una alcalosis respiratoria pura, aguda. No hay otro trastorno más. Para eso sirve esta fórmula de compensación, y esa es la forma en cómo se debe utilizar estas reglas de compensación. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos chats. ¿Por qué era alcalosis respiratoria? Me perdí. Agudo, dijeron, sí. Bueno, un poquito recapitulando. ¿Por qué es alcalosis respiratoria? Si el bicarbonato también está bajo. Pero habíamos dicho, cuando tenemos dos elementos que están alterados, siempre nos vamos a fijar cuál es el que se altera más. En este caso, el dióxido de carbono es el que más se ha alterado, y entonces, cuando tenemos un dióxido de carbono bajo, ¿cuál es el diagnóstico? Alcalosis respiratoria, ¿no? Y ya tenemos el diagnóstico primario, lo que tenemos que hacer es ver la compensación. ¿Y cómo hacemos la compensación? Con esta fórmula. Por 10 milímetros de mercurio tiene que bajar 2, por 10 milímetros tiene que bajar 4 a 5. En este caso, ¿cómo ha bajado? 5 ha bajado, lo que decir, y el bicarbonato ha bajado 1. Entonces, está cumpliendo la regla, y entonces el diagnóstico completo, en este caso, es una alcalosis respiratoria aguda. Bien, iremos al otro ejemplo que hemos visto también en la parte inicial. En este caso, habíamos hecho el diagnóstico primario de una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque teníamos un dióxido de carbono muy elevado, 74, y teníamos un bicarbonato 29. Utilizando las reglas de compensación en una acidosis respiratoria, por 10 milímetros de mercurio que se eleva, tiene que elevarse 1, y por 10 de dióxido de carbono tiene que elevarse 4 a 5 en procesos crónicos. Fíjense, el dióxido de carbono, ¿cuánto se elevó acá? Desde 45, que es el tope. 55, 65, 75. Casi 30 milímetros de mercurio se elevó esto. Entonces, si utilizamos la regla por 10 milímetros, el bicarbonato tendría que haberse elevado mínimo 3 en aquí. El CO2 de 28, 29, 30, 31. Mínimo 31 tendría que estar, o tal vez más, en procesos agudos. Y en procesos crónicos tendría que estar esto, probablemente, si se ha subido 30, tendría que estar mínimo 10 más, o sea, 39 o 40 tendría que estar en procesos crónicos. Entonces acá no está cumpliendo la regla de compensación, porque muy bien se ha elevado el CO2, pero el bicarbonato casi no se ha elevado, o se ha elevado muy poquito, o casi no está cumpliendo la regla. Entonces, ya se añade otro trastorno a este trastorno ácido-base. El paciente evidentemente tiene una acidosis respiratoria, pero que está descompensada. ¿Por qué? Porque no se está aplicando esta regla. Y tiene otro trastorno más, un bicarbonato más bajo del que esperamos. Entonces, cuando hay un bicarbonato bajo, el trastorno es una acidosis metabólica. Entonces, el diagnóstico completo para el paciente es una acidosis respiratoria descompensada más acidosis metabólica. O sea, doble acidosis tiene este paciente. Por un lado, el dióxido de carbono,
y por el otro lado el bicarbonato. Aquí ya empieza, como les digo, tal vez los problemas un poquito más difíciles o más complejos, pero acuérdense siempre los principios básicos de la regla de los 5. Ver el trastorno primario y tratar de utilizar la fórmula de compensación para ver si el trastorno es compensado o no es compensado, como en estos ejemplos que hemos visto. El último ejemplo de los trastornos primarios, habíamos visto que en la gasometría, por ejemplo, el dióxido de carbono estaba elevado y el bicarbonato también. ¿Cuál de los dos habíamos dado crédito? Al bicarbonato. Entonces le habíamos hecho el diagnóstico de una alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, ¿cuál era la regla de compensación para la alcalosis metabólica? Es la misma que para la acidosis metabólica. El CO2 esperado, ¿no? Que es el bicarbonato más 15. En este caso, utilizamos esta fórmula. Bicarbonato 30.8 más 15, el valor nos da 45.8. ¿Y qué habíamos dicho? Que este valor es muy similar a este, más menos 2, pues está dentro del rango. Y entonces, el diagnóstico con nombre y apellido para este trastorno es una alcalosis metabólica compensada, pura, ¿no? No hay otro trastorno más. Bien, hasta aquí está entendido más o menos. Yo sé que hay muchas dudas. Vamos a tratar de mañana poner más gasometrías, más ejercicios, porque esta es la única forma de poder entender esto. ¿Cuál es el rango compensatorio? Dice, más menos 2. Ese es el rango compensatorio. O sea, de todas las fórmulas que hemos utilizado, el rango es más menos 2. Si este valor es más menos 2, o sea, 45 hasta 47 o hasta 43. Ese es el valor compensatorio. Y este está en 46, entonces está en el rango compensatorio, ¿no? Más menos 2, acuérdense de eso. Bien, hasta aquí. Si han llegado hasta acá y si han entendido la compensación, la regla de la compensación, ya han dado un gran paso en la interpretación gasométrica. El cuarto paso es ver un elemento que también es parte del equilibrio, pero ya no de ácidos y bases, sino de iones y cationes, ¿de acuerdo? Otro equilibrio que tiene que haber en el organismo. Y este equilibrio se denomina anion gap. Y de eso es lo que vamos, y ese es el cuarto paso en realidad. Calcular el anion gap. Esto es más fácil porque es bien matemático. Se utiliza esa fórmula nada más. ¿Cómo es el anion gap? La fórmula es el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Y si ustedes se ponen a analizar un poquito la fórmula, ¿qué es el sodio? Es un catión. Es un elemento que tiene carga positiva. ¿Y qué es el cloro? ¿Y qué es el bicarbonato? Son elementos químicos que tienen carga negativa. Entonces, ¿qué es el anion gap? Es la diferencia entre cationes y aniones, nada más. ¿Cuál es el valor normal del anion gap? ¿Cuánto debería haber normalmente de anion gap en el cuerpo? 0. Tendría que haber la misma cantidad de cationes y la misma cantidad de aniones. Esa es la regla del equilibrio. Tiene que haber la misma cantidad de ácidos y la misma cantidad de bases, y así sucesivamente. Todo nuestro organismo es equilibrio, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué el valor del anion gap es 6? Habíamos dicho, ¿no? Es 6 más menos 4. ¿Por qué es ese valor? Porque pues ningún laboratorio te va a medir todos los cationes, ¿no? ¿Cuáles son los cationes? Sodio, potasio, magnesio, elementos con carga positiva, etcétera, etcétera. Ningún laboratorio te va a medir todos los electrolitos, calcio, etcétera, etcétera. Y ningún laboratorio te va a medir todos los aniones, cloro, proteínas, fosfatos, bicarbonato, amonio, etcétera, etcétera. Entonces, ningún elemento o ningún laboratorio te va a medir todo eso. Entonces, por eso se ha recurrido a esta fórmula.
que más o menos te aproxima a un valor, pues, estandarizado del anion gap, de la suma de cationes y aniones. ¿Y cuál era ese valor? Como habíamos dicho, 6 más 6.4 más menos 4. Ese es el valor normal. Entonces el anion gap puede variar desde 2 hasta 12, más o menos. Entonces le damos un término medio de 6 el valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el cuarto paso? Es calcular esto nada más. Y nos vamos a los ejemplos. Ahí tenemos varias gasometrías y lo que tenemos que hacer es pues ver cómo están sus anion gaps de esto. Y generalmente las gasometrías te reportan lo que estamos buscando para poder analizar el anion gap, que es el sodio, que es el cloro y que es el bicarbonato. Entonces vamos a ir desglosando de cada uno de estos. Este tiene un sodio, por ejemplo, de 135 y tiene un cloro de 136 y un bicarbonato de 7.6. Entonces lo único que tienen que hacer es hacer la fórmula y nada más. Y les da el valor de anion gap de 8. Entonces, ¿ese anion gap es normal? Pues sí, está dentro del rango que habíamos utilizado, ¿no? Y así sucesivamente, es más simple el anion gap, es, digamos, tal vez el paso más fácil porque es bien matemático y la matemática es aritmética pura. Tenemos un sodio de 110, un cloro de 115 y un bicarbonato de 3.6. ¿Cuánto va a ser el anion gap? 8.6. ¿Se considera normal? Sí, normal. Un sodio de 150, un cloro de 150 y un bicarbonato de 14. ¿Cuánto es el anion gap? En este paciente, 14. Este ya es un anion gap elevado ligeramente, ¿no? Se ha ido un poco hacia arriba. Tenemos el otro, 142, cloro 106, bicarbonato 3.8. ¿Cuánto es el anion gap? 5.2. Normal. Tenemos sodio de 145, cloro de 106, bicarbonato de 56.4. ¿Cuánto es el bicarbonato del anion gap? 17.4. Es un anion gap elevado. Un sodio de 105, cloro de 102 y un bicarbonato de 45. Anion gap 4.8. ¿Normal? Sí. Sodio de 142, cloro de 106 y el bicarbonato de 30.8. El anion gap 5.2. Un sodio de 136, un cloro de 104 y un bicarbonato de 6.9. ¿Cuánto es el anion gap? 25.1. Muy elevado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el anion gap no es difícil de calcular, no es difícil de sacar este siguiente paso, es utilizar la fórmula, pero saber para qué sirve. Y más adelante vamos a ver para qué sirve. Si ustedes han llegado hasta acá, hasta el cuarto paso, y si su paciente tiene una alcalosis metabólica, pues ya cumplieron con el diagnóstico del trastorno ácido-base. O si tiene un trastorno respiratorio, también cumplieron. ¿De acuerdo? Solo van a ir al quinto paso si su paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado. Si el diagnóstico que han llegado en la interpretación gasométrica es acidosis metabólica con anion gap elevado, pueden ir al quinto paso. Si no tiene ese diagnóstico, ni se metan con el quinto paso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el quinto paso? El quinto paso es el cálculo del delta-delta. Es lo más difícil, de hecho. Es lo más difícil porque pues, se utiliza igual fórmula, y una fórmula que es muy larga, pero que lo vamos a desglosar. ¿Qué es el delta-delta? Para poder calcular el delta-delta, lo que tenemos que recordar es el valor normal del bicarbonato y del anion gap, los valores promedios normales. ¿Cuáles eran esos valores? Bicarbonato 26 y anion gap de 6. ¿De acuerdo? Con estos valores normales, nosotros podemos seguir este siguiente paso, que es el delta-delta. Entonces empezaremos.
Bien. Esta es la fórmula del delta-delta. Este triángulo significa la diferencia entre el anion gap dividido entre la diferencia del bicarbonato. Esa es la fórmula. ¿Diferencia de qué? La diferencia de lo que es lo normal y lo que tiene el paciente. Lo mismo, diferencia entre qué? Entre lo que es normal y lo que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo, tenemos una gasometría, habíamos calculado el anion gap de este paciente. Hemos introducido a este paciente porque este paciente sí tenía anion gap elevado. Si no hubiera tenido anion gap elevado, pues aquí ya no hacemos delta-delta, ¿no? En esa cosa tenemos que estar de acuerdo. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos estos valores. Vamos a calcular el delta-delta. Lo primero que vamos a hacer es la diferencia que hay entre el anion gap del paciente, que es 25, y lo normal, que es 6. Nos sale un valor de 19.1. Es la diferencia de este paciente y lo normal, 19.1. Y el siguiente paso es ver la diferencia del paciente, 6.9, versus lo normal, que coincidentemente en este caso sale lo mismo, 19.1. Entonces, nada más hacemos una operación que es 19.5 entre 19.5. Y el valor que nos sale de 19.1 entre 19.1, pues es 1, ¿no? Y aquí está la forma de interpretar el delta-delta. Esta es la forma, esta es la clave. Si el valor sale 1 o 2, el trastorno es puro. Si sale menos de 1, el trastorno además es una acidosis metabólica con anion gap normal. Y si sale más de 2, el trastorno además es una alcalosis metabólica. ¿Cómo se interpreta esto? ¿O qué, o para qué sirve el delta-delta? Les había dicho al principio que el paciente puede tener un trastorno, puede tener 2 trastornos, o puede tener 3 trastornos. Esto sirve para ver el tercer trastorno, si el paciente tiene otro trastorno más, o sea, un terciario. ¿Y cuáles pueden ser esos terciarios? Por ejemplo, el paciente tenga una acidosis metabólica con anion gap elevado y tenga una acidosis metabólica con anion gap normal, además. O puede tener un paciente acidosis metabólica con anion gap elevado y alcalosis metabólica a la vez. ¿Puede tener? Sí, puede tener. ¿Se puede llegar a esos diagnósticos? Claro que sí. Esos son los pacientes más complejos, obviamente, ¿no? Entonces, para eso sirve el delta-delta. No se hagan tanta bola, no se compliquen mucho. Solo si su paciente tiene acidosis metabólica con anion gap elevado, utilizan este último paso. Si no tiene este diagnóstico, pues no se hagan líos y olvídense de este paso. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, el paciente tenía solamente acidosis metabólica con anion gap elevado. Puro, no tiene otro más, no tiene un tercero. Ejemplos. Algunos ejemplos siempre son válidos para poder entender esto un poquito más. Cálculo del delta-delta, acuérdense, los valores normales y la fórmula y el ejemplo. En este ejemplo tenía 145, cloro de 106 y bicarbonato, y habíamos calculado 17.4. Lo mismo, ¿cómo utilizamos esto? La diferencia entre el anion gap del paciente, 17.4, menos el promedio, 11.4. La diferencia entre el bicarbonato de 56.4 menos el promedio, 30.4. La operación matemática de esto, un anion gap de 0.36, perdón, un delta-delta de 0.36. Y si nos vamos a esta clave, que es si era 1 a 2, era puro. Pero si era menos de 1, tiene un trastorno terciario más este paciente. Entonces, el diagnóstico completo de este paciente es una acidosis metabólica con anion gap elevado más una acidosis metabólica con anion gap normal.
dos tipos de acidosis, con GAP elevado y con GAP normal. Las causas, más adelante las vamos a ver. Otro ejemplo, el último. Lo mismo, recordar los valores promedios normales, la fórmula y el ejemplo. Un sodio de 155 y ahí está. Ese es el ejemplo que hemos visto atrás. Hacemos lo mismo, 14 menos el promedio, 8, y el bicarbonato de 14 menos el promedio, 12. Hacemos la operación y el delta-delta de este paciente es 0.66. Y nos vamos a la interpretación. Entonces, ¿este paciente tiene un trastorno terciario? Sí. ¿Cuál es el trastorno terciario? Que además de tener una acidosis metabólica con anion GAP elevado, tiene una acidosis metabólica con anion GAP normal. O sea, 3 trastornos tiene este paciente. ¿Listo? Bien. Si hay dudas hasta el momento, pues estamos acá para poder desglosar esta primera parte. Esta primera parte es muy, muy, muy importantísima. Antes ya de entrar a qué hacemos cuando llegamos a los diagnósticos. Nos damos... preguntas. Unos 5 minutitos. ¿A qué se debe o cómo un paciente puede tener una acidosis con anion GAP elevado simultáneamente con una acidosis? Exacto, esa es muy buena pregunta. Ese es un poquito más loco, digamos, ¿no? O sea, un paciente puede tener una acidosis metabólica con anion GAP elevado y con anion GAP normal. Sí, puede tener. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con el delta-delta. No hay otra forma de llegar al diagnóstico. Es la única forma, ¿no? Ahora, ¿por qué? Eso vamos a ver ahora. Los valores normales, bueno, eso sí, no lo puse en la diapositiva, pero pues es algo que tienen que ir acordándose ustedes, ¿no? 7.35 a 7.45, valor normal del pH del bicarbonato 24 a 28, el CO2 35 a 45, sobre todo eso, y del anion GAP 6 más menos 4. En la altura sí varía un poco, ligeramente, pero no tanto los valores del bicarbonato y del dióxido de carbono. Lo que varía más es la presión parcial de oxígeno y la saturación. Eso sí te va a variar mucho. Pero aquí no estamos evaluando la función respiratoria, estamos evaluando la función ácido-base o metabólica. He visto utilizar también valor normal de anion GAP de 10 o menos. ¿Está mal usar eso? Depende. Si tú tienes laboratorios antiguos que utilizaban otra metodología para determinar electrolitos, sí utilizan ese término promedio. Pero ahora los últimos laboratorios ya utilizan iones específicos, o sea, sodio, potasio, cloro, y por eso el valor ha bajado a 6, porque sí, evidentemente antes se utilizaba 10 como valor normal de anion GAP, pero eso depende del laboratorio. Acuérdense siempre que va a depender. No entendí lo del anion GAP menos de 1, o del delta-delta menos de 1, eso debe ser. Un poquito aquí atrás. Bien, acá. Cuando calculas el delta-delta, con esta operación o con esta división de 19 y el valor que tengas acá, te da solamente 3 posibilidades de resultados, nada más. O te da un valor de 1 a 2, o te da un valor menos de 1. Te puede dar un valor de 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, etcétera, etcétera. O te puede dar un valor más de 2, 2.5, 2.8, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué valor tengas, tú haces el diagnóstico terciario si es que hubiera. Si sale 1 o 2, es puro. Si sale menos de 1, y si sale más de 2, además tiene una alcalosis metabólica. A eso se refiere. Bien.
Ah, Doctor, vamos a tomar un receso corto de 2 minutos, por favor. Mientras pueden hacer las preguntas necesarias que el doctor les va a aclarar las dudas. Les ruego, por favor, que formulen de una manera comprensible las preguntas. Pueden escribirlas en el chat. Posteriormente les voy a estar leyendo y el doctor va a estar respondiendo. Entonces, unos 2 minutos, por favor, de paciencia. Mientras vamos a hacer un receso y mientras pueden exponer sus dudas, nuevamente recalcarles que las formulen de una manera adecuada. Yanni, no sé si me puedes leer alguna, así para, bueno, al azar, ¿no? Para que podamos responder, pues, lo que podamos. Yo sé que hay Sí, muchas dudas. Esta sí, clase, claro. pues, Dice, llega a ser un poquito complejo, pero a ver al azar, veamos nada más. dice, en el tercer paso de la compensación, en el ejemplo 2, es una descompensación de acidosis metabólica descompensada con alcalosis respiratoria. En esa no sería acidosis respiratoria y no alcalosis respiratoria. ¿Me podría sacar esa duda? Dice Jocelyn Carmen. En el tercer paso, Sí, en ¿perdón? el tercer paso. Ya, vamos a ir al tercer paso. Ejemplo 2. Bueno, acá ya, aquí creo que estaba bien. El tercer paso es la compensación. Las reglas o las fórmulas que ustedes tienen que recordar son bien importantes que lo recuerden, que las utilicen. No son las, ¿cómo les puedo decir? Tal vez van a encontrar alguna diferencia en algún libro, pero es mínima la diferencia. No se compliquen mucho, ¿de acuerdo? Este era el primer ejemplo. En el ejemplo 2, ¿no? En este. Sí. Eh, bien. ¿Cuál es el trastorno primario en este caso? Es una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está más bajo de lo que esperamos, ¿no? Ahora, en estos dos casos, por ejemplo, los dos están hacia abajo. Alguien dirá, pero entonces, ¿por qué el trastorno primario no es una alcalosis respiratoria si el CO2 está bajo? Pero el que más se altera es el bicarbonato, entonces le damos más crédito al que más se altera. Por eso habíamos concluido que es una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la regla para la compensación? Bicarbonato más 15. Y utilizando esa regla, lo que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Cuánto tenemos de bicarbonato? 5.4. ¿Cuánto es más 15? 20.4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál era la regla o cuál era la otra norma que nos decía? Que este valor tiene un rango de más menos 2. O sea, puede ir hasta 22 o hasta 18. En este caso, el CO2 estaba ya alcanzándolo a la compensación. Si esto hubiera sido 18, lo hubiera compensado. Pero no le alcanzó, le faltó casi nada. Y utilizando estrictamente la regla, pues ya, si no alcanzó, ya es descompensación. Y como el CO2 está bajo, o sea, está más bajo de lo normal, es una alcalosis respiratoria además, ¿no? Ahora, si en la regla de compensación, por ejemplo, de aquí, este CO2 hubiera ido hasta 30, supongamos, también está descompensada. ¿Por qué? Porque se ha pasado ya también de compensar, ¿no? Se ha ido hacia el otro extremo. Y ahí ya no sería una alcalosis respiratoria, sino sería una acidosis respiratoria porque es más de lo normal, ¿no? Entonces, esas son las reglas que se utilizan para las compensaciones. ¿Alguna otra pregunta, Janine? Sí, dice esta. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo se hace la conversión de oxígeno de libras a porcentaje en la gasometría, puesto que en la gasometría está el
FiO2 en porcentajes? Bueno, yo creo que ahí está más, se está refiriendo a la saturación, ¿no? No es lo mismo presión parcial de oxígeno, que esa siempre va a venir en milímetros de mercurio, y la saturación, esa va a venir en porcentaje. En la gasometría te van a reportar como PO2, como milímetros de mercurio. No hay una forma de transformar en realidad. El FiO2 tú lo calculas de acuerdo a lo que está respirando el paciente o al aporte de oxígeno que estás viendo. Si tú entras a la página de la residencia de emergenciología, subí unas clases justamente de interpretación gasométrica respiratoria. Entonces ahí te vas a dar cuenta. ¿De acuerdo? Doctor, demos paso a la segunda parte del curso. Después, al finalizar, tal vez las preguntas más relevantes vamos a estar leyéndolas. Bueno, esperamos que alcancemos el agua. Bien. Continuamos entonces. Bien, ya habíamos visto entonces la regla de los 5 y el delta. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya con esta regla nosotros vamos a poder llegar al diagnóstico de los trastornos primarios, sobre todo, una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, cualquier trastorno. Entonces, ya que hemos hecho el diagnóstico y ahora qué? Entonces, el siguiente paso es ver las causas o por qué tiene el paciente esto, o cómo se aborda, o qué hacemos con ese paciente. Entonces, es en ese sentido que vamos a ver los 4 trastornos de forma separada. El día de hoy solamente los pacientes que tengan acidosis metabólica. ¿De acuerdo? ¿Cómo los abordamos o qué hacemos con esos pacientes? Utilizamos un algoritmo, utilizamos unos pasos que tenemos que hacer. Si el paciente tiene acidosis metabólica, lo primero que hacemos es ver la compensación. Luego, vemos el anion gap. Seguimos con los pasos que hemos ido desglosando. Y aquí vamos a tener 2 caminos. O el paciente tiene anion gap normal. En ese caso, lo que tenemos que hacer es calcular otra fórmula que se llama el anion gap urinario. Y ahí, dependiendo, tenemos 2 posibilidades, que sea un gap urinario negativo o positivo. Y dependiendo de lo que nos salga, los valores, tendremos la causa de esa acidosis metabólica en este paciente. Ejemplo, si un paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap normal y una vez calculado el anion gap urinario, encontramos que tiene un anion gap urinario positivo, el diagnóstico del paciente es una acidosis tubular renal tipo 1 o una acidosis tubular renal tipo 4. No hay más. ¿De acuerdo? O el paciente puede tener una acidosis metabólica con anion gap elevado. Y ahí vamos a desglosar los 2 caminos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya han hecho el diagnóstico, el paciente tiene acidosis metabólica. Lo que vamos a desglosar inicialmente es ver si es anion gap normal o es anion gap elevado. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos cuando el paciente tiene acidosis metabólica con anion gap elevado? Primera cosa, tenemos que pensar en las posibles causas de esa acidosis metabólica con anion gap elevado. Y para eso vamos a utilizar esta mnemotecnia, que es en inglés, que es el Gold Mark, ¿no? Para ir pensando en qué pueda tener el paciente. Si se aprenden de memoria está muy bien, porque les va a poder ayudar a pensar qué es lo que está pasando con el paciente. Gold Mark, ¿qué significa? Puede tener elementos tóxicos como el propilietileno, puede tener el ácido glutámico, que son tóxicos, la G y la O. Puede tener acidosis láctica de este paciente, una acidosis láctica L o D, ahí viene la GOLD. Puede tener una intoxicación por metanol, intoxicación por aspirina, falla renal
rhabdomiólisis o cetoacidosis. Cualquiera de estas situaciones se presentan en los pacientes con acidosis metabólica con anion GAP elevado. Entonces, cuando tú tienes un paciente con acidosis metabólica con anion GAP elevado, lo primero que tiene que venir a la cabeza es esto. Este paciente no estará intoxicado, pues los descartas. No tendrá cetoacidosis, no tendrá rhabdomiólisis, falla renal, intoxicado por metanol, por aspirina o una acidosis láctica en el trauma, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tienes que pensar, ¿no? Lo primero que tienes que pensar. Y mejor si te acuerdas de esta mnemotecnia, ¿de acuerdo? Ahora, hay formas más específicas de diagnosticar intoxicaciones, por ejemplo, con una gasometría. Claro que sí, calculando el osmol gap. ¿Y en qué consiste esto? Es calcular la diferencia que hay entre la osmolaridad sérica, o sea, de la sangre, menos la osmolaridad que te mide el laboratorio. Esto te lo mide el laboratorio, ¿no? Entonces, si tú tienes, ¿cómo se calcula la osmolaridad en la sangre? Con esta fórmula. 2 sodios más glucosa entre 18, menos el osmol que te mide el laboratorio. Y si el valor de esto se sale más de 10, el paciente está intoxicado y no hay otra causa, ¿no? Entonces se ha intoxicado y pues esa es la causa de su acidosis metabólica en este paciente y tienes que apuntar a darle tratamiento a eso, ¿de acuerdo? Si el osmogap te sale normal, entonces no está intoxicado el paciente y tienes que ir buscando las otras causas. Por ejemplo, si el paciente es hiperglicémico, está con una glicemia de 500 y además tiene acidosis metabólica, pues, y es con anion GAP elevado, pues este paciente tiene cetoacidosis, no hay más. O si es un paciente que ha estado en trauma, ha sangrado mucho, ha estado hipóxico, su lactato en la misma gasometría debe estar muy alta y además tiene acidosis metabólica con anion GAP elevado, pues este paciente tiene una acidosis láctica, ¿no? Entonces, esa es la forma de abordar a este tipo de pacientes con acidosis metabólica con anion GAP elevado. Pero además este grupo de pacientes acidosis metabólica con anion GAP elevado puede tener un tercer trastorno, como habíamos dicho, ¿no? ¿Y cómo se sabe eso? Utilizando el quinto paso de la regla de los 5, que es calcular el delta-delta. Y con esto ves si tiene otro trastorno más el paciente o no. Entonces, esa es la forma de abordar al paciente que tiene acidosis metabólica con anion GAP elevado. ¿De acuerdo? Entonces, no es solo quedarse, pues ya he hecho el diagnóstico y ya. Lo que tienes que hacer es pensar qué es lo que está pasando con este paciente. Ahora, el otro grupo de pacientes pueden ser los pacientes que tengan acidosis metabólica con anion GAP normal. Tú haces el diagnóstico de acidosis metabólica, le calculas el anion GAP y está normal. Entonces, el diagnóstico es acidosis metabólica con anion GAP normal. ¿Qué hacemos en este grupo de pacientes? Utilizamos esta parte del algoritmo. Y esta parte del algoritmo lo que nos indica es que tenemos que utilizar otra herramienta más de laboratorio. ¿Y cuál va a ser esa herramienta de laboratorio? Son los electrolitos urinarios. Aquí sí o sí necesitamos electrolitos urinarios. Sin electrolitos urinarios no podemos seguir adelante. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos al paciente con acidosis metabólica con anion GAP normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedir electrolitos urinarios. Que nos lleguen los electrolitos urinarios. ¿Para qué pedimos electrolitos urinarios? Para calcular esto que les he puesto, que es el anion GAP urinario. ¿Y cómo se calcula el anion GAP urinario? Con el sodio urinario, todo de la orina, el potasio urinario, sodio más potasio urinario, menos el cloro urinario. O sea, tienes que restar lo mismo que es el anion GAP, sumar cationes y restar aniones, pero en la orina. Esa es la diferencia con el GAP, anion GAP de la sangre.
es en la orina nada más. Entonces, dependiendo de lo que tenga tu paciente, el valor normal del anion gap urinario generalmente es 0, o se aproxima al 0, o es ligeramente positivo. Pero si tu anion gap urinario es muy positivo, entonces tienes que pensar en otras posibilidades. Entonces acá solamente vas a tener dos caminos. O es un anion gap urinario negativo, en este caso el paciente, ¿qué es lo que pueda estar teniendo? Diarrea, está perdiendo bicarbonato por el tracto gastrointestinal, se le está pasando mucho sodio, tiene acidosis tubular renal proximal o tiene algún trastorno como una hipofosfatemia, una hiperuricemia o una glucosuria, cualquiera de estas situaciones. Y si el paciente tiene un anion gap urinario positivo, las posibilidades en que tienes que pensar solamente son en una acidosis tubular renal, que el riñón, los túbulos renales están mal, no están eliminando mucho amonio, tipo 1 o tipo 4. Que tú llegues a esto, pues realmente te va a hacer el crack de la interpretación gasométrica, ¿no? Si tú llegas a esto. Pero ¿cómo vas a llegar a esto? Siguiendo los pasos y con un complemento más, que son los electrolitos urinarios. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando un poquito, cuando ya tú haces los 5 pasos de la interpretación gasométrica, el delta-delta, y si tu paciente tiene acidosis metabólica, tienes que acordarte de este algoritmo. Compensación, si tiene anion gap normal o tiene anion gap elevado. Si tiene anion gap elevado, lo que tienes que hacer es pensar en las posibilidades diagnósticas, ver si hay un trastorno terciario y ver si no está intoxicado el paciente. Y si tiene una acidosis metabólica con anion gap normal, ahí sí pides electrolitos urinarios, calculas anion gap urinario y dependiendo de lo que salga el resultado, tú vas a ir viendo si el paciente tiene un problema renal o gastrointestinal. ¿De acuerdo? Bien, pues ya el tiempo se nos está acabando. Así rápidamente vamos a ver algunos casos clínicos para ir haciendo la interpretación con ustedes rápidamente, ¿no? Tenemos aquí el caso clínico 1, que es una femenina de 47 años de edad con neurofibromatosis crónica progresiva, que requiere asistencia mecánica respiratoria. Tratamiento de base, 60 milímetros de furosemida como cloruro de potasio cada 24 horas. Y estos son los valores gasométricos. ¿Quién puede dar el diagnóstico ácido base en este paciente? Ahí está. ¿Quién me da el diagnóstico? pH de 7.64. A ver, ya hay algunas respuestas. Alcalemia, alcalemia, alcalemia. Bueno, está bien, pero el diagnóstico completo. No se queden con el primer paso. Alcalosis metabólica, alcalosis metabólica, alcalosis metabólica. Ok, se quedan con el segundo paso, pero vayan al tercer paso. Bueno, sí, hasta el tercer paso por lo menos. El cuarto, pues ya, descompensado. Bien, primer paso, ver el pH. ¿Cómo está el pH? Más de 7.45. ¿Cuál es el primer paso? Alcalemia. Segundo paso, ver el trastorno primario. CO2 de 30 y bicarbonato de 33. Este está bajo y este está alto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que se ha modificado más? 28, 29, 30, 31, 32, 33. Este se ha modificado 5. Entonces,
y este ha bajado 5, casi están empatados estos, ¿no? Cuando tengan este problema, por ejemplo, de que este ha subido y este ha bajado casi en la misma proporción, a quien le damos bola, pues ahí sí al pH le damos un poquito más de bola, ¿no? Entonces, como está jalando a este lado, el trastorno es una alcalosis metabólica. Y vemos la compensación. 33, que era la fórmula de compensación, más 15, 43 con 4, 45, 46, 47, 48. Esto tendría que ser 48, el valor de la compensación. Entonces, una alcalosis metabólica descompensada, ¿con qué trastorno? Con un CO2 bajo. Y un CO2 bajo era una alcalosis respiratoria también. Entonces, está descompensada, ¿no? Ese es el diagnóstico exactamente, alcalosis metabólica descompensada con alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica descompensada con alcalosis respiratoria. Ese es el diagnóstico de este paciente, ¿no? Ahora, mañana vamos a ver cómo se aborda la alcalosis metabólica para ver qué está pasando con este paciente. Otro caso, masculino de 33 años de edad, con secuelas de evento vascular cerebral hace 3 años, y ahí está. Esos son los valores gasométricos, los 3 primeros pasos, digamos. Les damos unos 2 minutitos. Vamos, apúrense. El paciente se va a poner mal, se va a morir. Emergencias. ¿Qué le hacemos? Acidosis metabólica compensada. Acidosis metabólica compensada. Acidosis metabólica compensada. La mayoría es compensada. A ver, veamos. Primer paso, acidemia. No se olviden el primer paso. Pónganlo, aunque sea por práctica, acidemia. CO2 bajo, ¿sí? Y bicarbonato muy, muy bajo. Entonces, cuando es muy, muy bajo, esta es una acidosis metabólica. Y la fórmula de compensación, 15 más 8, 23. Y el valor que esperábamos era 23 y está en 24. Entonces, evidentemente, es una acidosis metabólica compensada en este paciente. El siguiente paso era calcular el NGAP, ¿no? Para ver qué está pasando con este paciente. Si es con el NGAP normal o elevado. Pero ya no podemos hacer. Tercer caso, femenina de 79 años con insuficiencia mitral y con insuficiencia cardíaca congestiva, 3 días con diarrea, con 20 evacuaciones al día, uso de diuréticos y digitálicos. A ver, échenle el diagnóstico. Alcalosis metabólica compensada. Alcalosis metabólica compensada. Evidentemente, una alcalosis metabólica 43 más 15, 53, 54, 58. Sí, cumple el requisito de más menos 2. Entonces, sí es una alcalosis metabólica compensada. Mañana vamos a ver cómo se aborda al paciente con alcalosis metabólica. Masculino de 52 años con trauma craneoencefálico, con shock grado 3. Ahí está, este está interesante. Acuérdense del primer paso, acidemia. Como que ya, cuando le agarren el ritmo, evidentemente, pues casi del primer paso nos olvidamos, ¿no? Pero es bueno que si están empezando en esto, sigan una secuencia ordenada, ¿no? A ver. Acidosis respiratoria más acidosis metabólica.
Acidosis metabólica descompensada más acidosis respiratoria. Exacto. Esa es la respuesta. Bicarbonato bajo, ¿no? Y veamos si el CO2 está compensando. 15 más 12, 15, 25, 27. No está compensando nada, está súper alto esto, ¿no? Pues además hay otro trastorno respiratorio. Acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Los dos trastornos. Femenino, 21 años, con intoxicación por benzodiazepinas. Ahí está. Lo mismo. pH 7.53, una alcalemia. Pero veamos. Aquí el que se ha bajado mucho es el dióxido de carbono, ¿no? De 35 a 17. Alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Alcalosis respiratoria descompensada más exactamente. Porque el bicarbonato también se ha bajado más de lo que esperamos. Aquí sí se ha bajado mucho. Y se hace por la regla, por cada 10 mililitros de mercurio que baje el dióxido de carbono, esto tiene que bajar apenas 2 en procesos agudos, ¿no? Máximo hasta 10 en procesos crónicos, pero aquí ya ha bajado un poco más de 10. Entonces, evidentemente tiene una alcalosis respiratoria descompensada con una acidosis respiratoria, que probablemente sea por la intoxicación, ¿no? Acidosis. Y esto, pues por ansiedad, no sé, hay que ver las cosas, o los respiratorio que tenga. Ya eso mañana vamos a entrar en detalles. Bueno, ya nos queda el tiempo. Vamos a desglosar, si es que hay algunas preguntas, tenemos 5 minutos. Y si no, pues ya mañana entramos en planos, así preguntas un poquito más específicas, hasta aquí, y entramos en más detalle. Janey, no sé si quieres añadir algo. Bueno, doctor, hay una pregunta acá que tal vez se podría responder. Dice, de Silvana Mendoza dice, doctor, buenas noches, ¿puede dar un ejemplo de la fórmula del OSM GAP, por favor? Sí, claro. De los molar gap, ¿no? Esa pregunta entra en cuando ya estamos abordando al paciente con acidosis metabólica. Y ese paciente entra en el grupo de paciente con acidosis metabólica con anion gap elevado. Acá, en este grupo. Entonces, cuando tú tienes un paciente con acidosis metabólica, le calcules el anion gap y está elevado, 3 posibilidades tienes: que tenga otro trastorno, que esté intoxicado, o pensar en el gold mark, ¿no? En eso habíamos dicho. Entonces, en eso estamos pensando. Pero tú tienes mucha certeza o tienes mucha chance de sospechar que este paciente está intoxicado. Entonces, a fuerza sí o sí tienes que hacer el osmol gap. ¿Qué es el osmol gap? Es hacer una diferencia entre la osmolaridad que tú la calculas menos la osmolaridad que te da el laboratorio. Nada, ese es el osmol gap. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo se calcula la osmolaridad? Utilizando esta fórmula. Esta fórmula se utiliza para calcular la osmolaridad. ¿Cuánta es la osmolaridad de la sangre normalmente? 280, 290 más o menos. 2 sodios más glucosa entre 18. El valor de este resultado lo restas al valor que te va a medir el laboratorio. Y si ese valor te sale más de 10, el paciente con certeza está intoxicado, ¿no? Esa es la función, para eso sirve el osmol gap, ¿no? Que es la diferencia entre la osmolaridad calculada y la
medida, nada más. Hay otra pregunta, doctor. Dice, doctor, buenas noches. Disculpe que repita la pregunta respecto a la simultaneidad del anion gap elevado y normal. ¿En qué casos se puede presentar? Pregunta Nedis. Ujú. Tú puedes tener la mala suerte de que tengas un paciente que ha tenido una descompensación muy mala. Ha hecho cetoacidosis este paciente. Entonces tiene glicemia elevada, tiene cuerpos tónicos y tiene acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿no? Entonces ya tú estás tratando la cetoacidosis y ya, pero no te has olvidado hacer este paso, ver si no tiene algo más. Y resultó que este paciente, además de tener la cetoacidosis, tuvo otro trastorno más, un terciario que había sido una acidosis metabólica con anion gap normal. Pero como no le diste hola a este paso, no llegaste a este otro diagnóstico. Entonces, no le pediste electrolitos urinarios y no le pediste, no le pudiste calcular esto y no llegaste a este otro diagnóstico más. Entonces, ahí se puede cometer ese error, que si tiene el paciente algo, puede tener otra cosa más. Y probablemente este paciente que ya estaba recuperándolo de la cetoacidosis, probablemente por esta lesión renal aguda o una acidosis tubular renal, hubiera requerido diálisis temprano. Entonces, a lo mejor le hubiera ido mejor. Para eso sirven estos detalles que son finos. Y sí se puede dar esos dos trastornos a la vez. Sí se puede dar esos dos trastornos a la vez. Muy bien, gracias, doctor. Diego Torrico pregunta, doctor, ¿el delta-delta calculando más albúmina es más exacto? Sí, lo que pasa es que la albúmina te puede modificar el anion gap. De hecho, cuando tú tienes hipoalbuminemia en los pacientes, no nos sirve la fórmula normal del anion gap. Ahí tenemos que utilizar otra fórmula. No quise entrar en ese detalle porque son preguntas más finas, pero lo que tienes que hacer es corregir ese anion gap por albúmina. O sea, los pacientes hipoalbuminémicos pueden tener un anion gap mucho más elevado y eso te puede modificar todos los cálculos. Entonces, la respuesta es sí. ¿La albúmina modifica el anion gap? Claro que sí, te puede modificar. Muy bien. La última pregunta dice, Adriana Villarruel dice, doctor, buenas noches. ¿En el valor de Osmol Gap mayor a 10 solo es para intoxicación? O si, por ejemplo, tiene rhabdomiólisis, ¿tendríamos que ayudarnos con la clínica del paciente? Muy buena pregunta. Acuérdense siempre del primer precepto que les dije y de la primera diapositiva que les puse, ¿no? No es tanto ver la gasometría, no es tanto hacer la interpretación así todo, sino ver al paciente. Si tu paciente obviamente ha sufrido una quemadura muy masiva o ha sufrido un trauma o aplastamiento, eso, tú tienes mucho chance de pensar en rhabdomiólisis. Entonces, ya probablemente el Osmo Gap, o sea, ya descartas que sea intoxicado este paciente, ¿no? Mucho es importante por eso la clínica, ¿no? El Osmogap sobre todo nos sirve cuando el paciente no sabemos los antecedentes, cómo ha llegado, lo han encontrado en su casa, estaba intoxicado, etcétera, etcétera. Entonces, mucho depende de la clínica, mucho. Ah, si alguien tiene tal vez alguna pregunta más. Bueno, creo que ya no hay. Sí. Pues, pues, ¿qué te parece si concluimos acá y continuamos mañana? O salvo que... Sí, ok. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la disertación, por la excelente disertación. Muchas gracias por su paciencia con las preguntas. Ha sido un excelente curso hasta ahora y esperamos que mañana también.
y sin dudar de sus capacidades, ¿no, doctor? Muchísimas gracias. Gracias también a las personas que se han podido conectar. Muchas gracias por sus preguntas. Decirles que el doctor está dispuesto, ¿no?, a responder las dudas, pero pedirles por favor que en caso de los ejemplos puedan tal vez prestar mucha atención, porque hay muchas preguntas, entonces es un poco difícil repetir algunos ejemplos. Sin embargo, el doctor siempre está presto a responder las dudas. Y muchísimas gracias por la asistencia. Mañana de igual manera vamos a estar a las 7 de la noche en punto.